Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. El golpe mortal del caballero y del Lord. Parte 1. Así yo declaro el nombre de Dios, que el mundo ahora ofrezca su completa disposición y alabanzas al Eterno. A mitad de su conjuro, Erika comenzó a ser rodeada por un aura de desesperación. Además, la temperatura real de la playa se redujo hasta alrededor de 20 grados. Parece incapaz de ser escuchado por el oído común, gritos de desesperación, alaridos de inutilidad, llantos de devastación, todos estos sonidos se fusionaron en un solo cuerpo, colgando en el aire helado. Todo esto fueron los efectos producidos por el conjuro de Erika. Diosa Atenea, como una subordinada de Kusanagi Godou, la caballera Erika Blandelli humildemente te suplica. Por favor sal de inmediato. Si decides no escuchar mis súplicas, entonces defenderé a mi lord con mi espada. El aire resonó con su firme declaración. Con su espalda protegida por un estandarte rojo convocado mágicamente, Erika se enfrentó a la diosa con Core di Leone en la mano. Después de haber escuchado su declaración, la diosa volteó y reconoció a la muchacha por primera vez. Oh, como una hijastra de Prometeo, como una seguidora de Hermes, tú estás dispuesta a morir por tu amo. Si es necesario. Al perecer de forma gloriosa por su lord, el caballero siente solo una placentera satisfacción. Eligiendo como enemigo a la más antigua de las diosas, Atenea, comprender algo como esto es natural. ¿Por qué Godó está, siempre haciéndome la vida difícil? Erika pronunció en voz baja. Atenea comprendía completamente las debilidades de un campione, y más específicamente, las de Godó. Solo a partir de su breve intercambio, ella se las arregló para no solo darse cuenta de que a menos de que Godou se viera forzado al extremo no iba a pelear, y que si bien lucía tímido por fuera, era muy orgulloso por dentro y por encima de todo, incluso lo besó. Viendo el frío cuerpo de Godou tirado en el suelo, la mirada de Erika se hizo incluso más feroz. ¿Acaso este hombre nunca va a aprender? Aunque esto no era algo que sucediera muy a menudo, había demasiados agujeros en sus defensas, era demasiado abierto ante las mujeres, e incluso le robaron un beso de forma tan sencilla. Como regla general, los campeones tenían defensas naturales ridículamente altas contra conjuros y otros tipos de magia. Incluso si su oponente era un dios, lo cierto es que él no habría sido superado tan fácilmente. Pero si el hechizo de alguna manera era capaz de actuar directamente sobre el cuerpo, entonces no había nada que hacer. Si tal método fuera empleado, incluso una maga como Erika habría sido derrotada fácilmente. Eres un tipo realmente molesto, haciéndome trabajar tan duro. Mientras continuaba quejándose, Erika formó una flecha con su hechizo, que disparó contra Atenea. Si su oponente era un ser humano, ese simple golpe habría sido suficiente para acabar con él. Incluso si fuera un hábil mago, lo habría dejado incapaz de levantarse. Sus desesperados versos eran conjuros mortales, aterraban los corazones de sus enemigos. Sin embargo, Atenea se limitó a mover la cabeza. Con una diosa como su enemiga, un ataque tan débil como este obviamente no tendrá ningún efecto en absoluto. Erika tocó ligeramente a Cuore di Leone, y luego recitó: «Oh, león de acero, tú eres la mente y el cuerpo de la tristeza y la furia. Tú eres el presagio del dolor de dioses y espíritus, quien se baña en la sangre de tus enemigos, aparece ante mí, lanza de Longinus II». Reuniendo los hechizos ya fusionados, los dirigió a la hoja de su arma favorita. Erika levantó a Cuore di Leone, ahora cargada de poder, y se lanzó hacia adelante. En un instante, cruzó la brecha entre ella y Atenea, entonces empujó con su espada. Como si solo se estuviese divirtiendo, la diosa simplemente se inclinó hacia un lado y evitó así la estocada. Erika, por supuesto, no estaba impresionada por esto, pero ahí el traductor a inglés usa el término goody two shoes que intenta explicar según lo entiendo. Si alguien conoce el verdadero significado de eso, por favor explicarlo. NT corrector, es una vieja historia inglesa, 1765, y es alguien que es virtuoso de una manera tímida, petulante o sentimental. Dos aparece bastante seguido en las novelas y los mangas, pero para el que no lo sabe, Longinus fue el que atravesó con su lanza el corazón de Jesucristo para asegurar que éste estaba muerto en la cruz. Ella no había terminado su ataque. La cara, el cráneo, el hombro izquierdo, los muslos, el abdomen, el pecho, la garganta y, finalmente, su muñeca derecha.
Erika estableció esas partes del cuerpo como su objetivo y mantuvo sus ataques. Sin rastro alguno de duda, como un relámpago o un huracán siguió presionando a Atenea. Cada vez que la hoja de Erika se acercaba a la diosa, ésta evadía el golpe. Sin embargo, frente al estilo de combate impredecible y multidireccional de Erika, Atenea finalmente dejó de esquivar y se usó la parte de atrás de su mano para detener el último giro de su muñeca. En circunstancias normales, algo como eso la habría dejado sin la mitad de su mano, pero la mano de la diosa era tan fuerte como el acero y pudo rechazar el golpe. Habiendo tenido efecto, Atenea echó un vistazo a su mano, y luego su expresión cambió de repente. Parecía excitada. Ya veo, como se esperaba de alguien que se atrevió a desafiarme, sin duda posees algo de habilidad. De la mano que acababa de bloquear a Cuore di Leone, había aparecido una delgada línea roja. La sangre comenzó a brotar desde ese reciente corte. Era una herida de espada. Era un hecho que las armas humanas eran totalmente incapaces de hacer daño a una deidad, por no decir que siquiera les molestase. Olvídense de las espadas, ni armas de fuego ni explosivos, ni armas químicas o biológicas eran capaces de hacer daño alguno. En lo que era un cuerpo supuestamente inmortal, de alguna manera una herida había aparecido. Mientras sonreía y miraba la sangre que goteaba de su mano, habló Atenea. Qué raro. Una ya había olvidado desde hace mucho tiempo la última vez que la lesionó un mortal. Mi espada está impregnada de un hechizo igual de letal que la sagrada lanza de Longinus, con un poder capaz de asesinar al Hijo de Dios o a cualquier demonio o deidad. Incluso tú, Atenea, no saldrás ilesa si fueras golpeada por esta espada. Mientras sacudía ligeramente su Cuore di Leone, Erika tranquilamente dijo eso. Si su oponente mostraba algún signo de movimiento, planeaba atacarla al instante. Sin embargo, Atenea parecía totalmente indiferente. Lo que ella sentía era que, debido al ataque anterior, la atención de Atenea se centró en su cuerpo, y su anterior actitud indiferente había desaparecido por completo. En verdad, mortal, tus palabras suenan bien. Esa hoja es extremadamente mortal para el cuerpo de una diosa, y pueden incluso robarle la respiración a una. En verdad, una se compadece de tu actual posición. Si tú no le hubieras jurado lealtad y devoción estúpidamente al campione, una te habría concedido su bendición, y te habría aceptado como devoto de la misma. A pesar de que Erika estaba frente a ella con su espada, Atenea solo la miró con una expresión de amor y cariño, su mirada lucía protectora, como si estuviera mirando a una adorable mascota, o a un jardinero trabajando en un parque. ¿Qué hago ahora? Erika se preguntaba, si Godot estuviera con ella, tal vez los dos podrían hacer algo, pero como ella estaba sola, la situación no era exactamente buena. Y su oponente era una diosa de la guerra. Incluso con una espada semejante a la lanza de Longinus, que es capaz de someter a dioses, y sus habilidades en esgrima y brujería, lo máximo que haría una pequeña diferencia, estaba muy insegura acerca del resultado. En el pasado, Godot, antes de que fuera un campione, y mucho menos un mago, se las arregló para derrotar a Beretragna como un simple mortal. Pero esa victoria debería ser considerada una combinación de muchas coincidencias y una ridícula cantidad de buena suerte. Además de eso, fue porque la persona que estaba luchando era Kusanagi Godot, que logró llevarlo a cabo. Además, él tenía su arma secreta, el Grimorio de Prometeo, que no existía en el mundo mortal desde hace mucho tiempo. Parecía que escapar era su única opción. En este momento, lo más importante es evitar el golpe mortal que enviará hacia acá. San Jorge, por tu título de santo, concédeme la fuerza para matar dragones. Erika proclamó fuertemente esto. Incluso si estaba planeando escapar, no había manera de que solo dejara así a su oponente. Incluso cuando huye, debe hacerlo con asombrosa presencia y gracia. Eso era el código caballeresco de Erika. La forma de Cuore di Leone comenzó a cambiar. De una espada delgada, se transformó en una lanza de 2 metros de largo. Erika magníficamente empuñó la pesada lanza, y golpeó rápidamente 3 veces. ¿Cómo responderá Atenea? ¿Se retirará, evadirá o contraatacará? Ella se retiró. La diosa retrocedió con agilidad, bastante lejos del rango de ataque de la lanza. Al ver la respuesta de Atenea, Erika lució una brillante sonrisa, para aquellos que la conocen. Esa era la sonrisa cuando ella creía que su ataque tendría éxito. Avanzar para luchar contra un enemigo que retrocede era el medio más eficaz de emplear su estilo de combate, que se centra en velocidad devastadora. Oh Cruz Roja de Cobre, desgarra la armadura del dragón, arrancarle sus órganos. Oh, mis difuntos antepasados, caballeros que se encuentran ahora en el descanso eterno, os lo ruego,
concedan sobre mí su excepcional habilidad militar. Terminando su conjuro, Erika arrojó la lanza que sostenía. Originalmente era un ataque destinado a ser usado en combate a distancia, sin embargo ella no se preocupaba por los pequeños detalles ahora. La lanza, volando de su mano, se precipitó como un cometa plateado hacia el corazón de Atenea. Este método de combate a distancia con jabalina fue particularmente favorecido por los etruscos. Con el tiempo, los romanos aprendieron ese método de combate de ellos, y durante la Edad Media, los caballeros de la mesa redonda lo llevaron a otro nivel. Sin embargo, enfrentando este ataque, Atenea simplemente lo desvió hacia un lado con el puño. Lo extraño fue que, la lanza que debería haber permanecido en la arena, de alguna manera continuó volando hacia la diosa salvajemente. Oh. La lanza de plata se había convertido en un león de plata. Cuore di Leone había, en un abrir y cerrar de ojos, cambió su forma y manejó la fuerza del golpe, dando un salto. Atenea miró los ya cercanos dientes del león mientras mostraba una sonrisa de admiración. Realmente, me has impresionado un poco. Atenea evadió el salto del león, y rápidamente lo golpeó con el lado de su palma. Tenía menos de la mitad del tamaño de Cuore di Leone, sin embargo, ella lo atacó cortando la separación de la cabeza, el tórax y el hombro, convirtiéndolo en un montón de partes de animal. Lo que realmente sorprendió a Atenea se produjo inmediatamente después de esto. Cuore di Leone. Después de haber recibido las bendiciones del Espíritu Santo y del Santo, completa tu trabajo con un cuerpo indestructible. Erika cantó la última línea de su hechizo, dándole a su fiel hoja un nuevo objetivo. La entonces fragmentada Cuore di Leone volvió a cambiar de forma, cada cambio formaba un león. Atenea ahora se encuentra rodeada por 7 leones. Ajaja, realmente sabes cómo perder el tiempo. Después de haber escuchado la estridente risa de Atenea, Erika silbó, y uno de los leones que rodeaba a la diosa dio un salto hacia su lado. Con esto, ella ya no tenía necesidad de usar alguna otra táctica. Erika cogió rápidamente a Godot y luego saltó sobre el lomo del león. Mientras que su oponente estaba rodeado por 6 leones, siempre y cuando ella hiciera todo lo posible por escapar sin mirar atrás, incluso si el rival era Atenea, hacer frente en un terreno cargado de desesperados hechizos a una Cuore di Leone bendita por Dios, no había forma de que pudiera enfrentarlo fácilmente para luego capturarlos, al menos, eso esperaba. Erika oró para que su enemigo no se acercara corriendo, mientras ordenaba al león darse prisa. Frente a ella, Godot estaba acostado sobre la espalda del león en un sueño profundo. Por supuesto, no había manera de que él fuese a morir así. No importa que tan ridículamente injustas sean las circunstancias, él era un hombre que siempre encontraba un medio y un camino a la victoria, no había manera de que fuera a morir tan fácilmente. Ella puso su mano sobre el pecho de Godot, confirmando su calidez y su pulso. Después de haber recibido el estímulo que estaba buscando, Erika dejó escapar una sonrisa de satisfacción. Parte 2. Esta experiencia cercana a la muerte fue realmente molesta. Godot, que aún no había despertado completamente, pensaba en su confusa mente. La octava encarnación, el carnero, ofrecía milagrosos poderes de recuperación. Independientemente de lo crítica que sea la condición de su cuerpo, su poder divino siempre le brindaría una completa recuperación. Mientras que Beretragná era un dios de la victoria, era también un defensor de la corona. Entre las 10 formas, el carnero tenía la relación más profunda con la corona. En tiempos antiguos, cuando el pastoreo podía ser equiparado con la riqueza, la oveja, capaz de crecer rápidamente y de reproducirse en abundancia, era un símbolo de vitalidad y prosperidad. Fértil, productiva y rica. El poder para demostrar vitalidad era una perfecta representación de la oveja que exhibía estos rasgos. Pero si él era asesinado instantáneamente, esta capacidad sería inútil, teniendo en cuenta esto. No podía sino sudar frío cada vez que despertaba, ya que debe usar conscientemente esta habilidad antes de morir para que funcione. Para hacerlo aún más peligroso, esta capacidad solo la puede usar cuando está al borde de la muerte. Godot experimentó personalmente antes que es imposible usar este poder para sanar heridas graves convencionales. Por supuesto, incluso con restricciones tan severas, sigue siendo una habilidad asombrosa. Godslayers podían aprovechar las capacidades del dios que ellos mataron. Un poder divino adquirido de esta forma es llamado una autoridad. Esto significaba que a más dioses asesinados, más poderoso se hacía un Godslayer. Godot había derrotado a un solo dios hasta ahora, Beretragná, pero había sido dicho que algunos Godslayers eran monstruos de múltiples autoridades, nacidos en este mundo para luchar contra los dioses, guerreros que representaban a la humanidad. Erika, una vez describió a los Godslayers como guerreros, reyes, monstruos, pero al mismo tiempo, también humanos. Ellos eran existencias que iban más allá del sentido común.
Los Godslayer surgieron sin ninguna habilidad innata, ni esfuerzo, y definitivamente, no por sangre o destino. Solo la victoria podría dar a luz a un Godslayer. Incluso si uno tiene un talento innato, incluso si trabaja más duro que nadie en el mundo, sin la victoria, uno nunca podrá convertirse en un Godslayer. Eso era demasiado estricto, pensaba Godot. Su victoria sobre Beretragna había dependido por completo de una serie de acontecimientos increíblemente afortunados. Olvídense de las personas normales, ni siquiera personas especiales como prodigios o maestros legendarios serían capaces de derrotar a un dios. La diferencia de poder era simplemente demasiado grande, lo suficientemente grande como para que hacer una comparación entre los dos carece de sentido. Solo después de una serie de acontecimientos milagrosos era posible que un hombre venza a un dios. Sin embargo, una cadena de coincidencias increíbles podría dar a luz a un Godslayer, otorgándole más poder que el que cualquier hombre podría tener. Incluso el mismo Godot pensaba que esta no era tan buena idea. Solo los nacidos como dioses o los renacidos como Godslayers podían oponerse entre sí, ellos simplemente estaban más allá de todo sentido común. Para algo que puede lograrse solo con suerte, definitivamente no era una buena cosa. Este tipo de poder nunca se debe dar a un solo hombre, por eso Godot espera limitarse tanto como sea posible, no por no abusar de este poder, más bien. Se había dado cuenta de que estaba empezando a hacerse con el control sobre los poderes de Beretragna. La primera vez que utilizó al carnero le tomó 6 horas poder recuperar el conocimiento. La segunda vez fueron solo 4 horas. Cada vez que lo utilizaba, el tiempo necesario para recuperar la conciencia disminuía. ¿Cuán corto puede reducirse este periodo? Cuando cambiaba a una encarnación, podía usar números como estos para describir su nivel de destreza con el poder. Por supuesto, a Godot no le gustaba caer al borde de la muerte, pero ganar lentamente el control de tales poderes era otra razón por la que no le gustaba usarlos. Su conciencia empezó a despejarse. Cuando se despertó, se encontró acostado en una tiesa cama. Parecía que la cama venía con almohadas, pero no estaba seguro de por qué era tan suave y cálida detrás de su cabeza. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes levantarte? Erika le susurró cerca a su oído. Justo como todas las veces hasta ahora, ella se había quedado al lado del casi muerto Godot esta vez. ¿Dónde estamos? ¿Y por cuánto tiempo estuve fuera? Este es un banco de algún parque al que escapamos, y estuviste inconsciente durante solo 2 horas y media esta vez. Felicitaciones, es un nuevo récord. Este tipo de nuevo récord no me hace feliz en lo absoluto. Preferiría que aumente el tiempo. Sabía que ibas a decir eso, pero esta vez el tiempo se volvió a reducir, y probablemente no sé. ¿Reducirá más? Esto te hace sentir un poco más aliviado. Erika respondió con una gentil sonrisa. A pesar de que siempre arrastraba a Godot por todas partes, es sorprendente que cuando él estaba debilitado, la actitud de Erika también llegaba a ser muy amable. Un poco aliviado. Parecía que todavía no ha despertado completamente, la vista Godot todavía estaba un poco borrosa, y no podía ver los alrededores muy bien. La única cosa que lo tranquilizó fue la presencia de Erika a su lado. Si es posible, me gustaría que alguien más pudiera derrotar a esta diosa. A pesar de que es bastante ingrato para mí decir esto después de haber logrado apenas mantener mi vida. Eso es imposible. Nuestro adversario no es alguien que pueda ser derrotada a través de un golpe de suerte, por supuesto, tener buena suerte es una necesidad, pero la victoria final será decidida por tus fuerzas y carácter. Eres alguien calificado para derrotar a los dioses, así que debes tener un poco más de confianza en ti mismo. Erika dijo esto mientras giraba elegantemente su muñeca. Usando sus manos como un peine, Erika peinaba a Godot, sus suaves y rítmicos movimientos hicieron sentir a Godot muy cómodo. Espera, está peinando mi cabello. Tal vez tengas solo una porción de poder ahora, pero un día definitivamente controlarás todas las autoridades de Beretragna, porque eres una persona que romperá cualquier obstáculo con tal de lograr la victoria. Hasta que Godot se convierta en un verdadero rey, siempre voy a protegerte, sin importar quién sea el enemigo, nunca permitiré que te maten, o que te entregues a cualquier otra persona. Susurra Erika cambiado de su habitual tono cálido a uno lleno de determinación. Eso lo hacía realmente feliz. Para ser honesto, Godot sentía que no merecía este trato, y quería pedir disculpas. Pero, gracias. Yo siempre le causó problemas a Erika, pero Erika aún me trata así. Estoy muy agradecido, pero también me siento un poco mal. No necesitas pedirme disculpas, ya que soy yo quien quiere hacer esto desde el fondo de mi corazón. Solo quiero que me ames honestamente, Godot. Simple no. Tengo que pedirte disculpas por decir algo como esto ahora, pero esta posición no es realmente buena. En ese momento, Godot finalmente despertó y se dio cuenta de su situación. No había nada anormal en su cuerpo, sus manos y sus pies estaban tan bien como siempre. Estaba tumbado en un largo y sucio banco, en un pequeño parque. Erika se sentó a su lado, con la cabeza de Godot en su regazo, mientras pasaba su mano por el cabello de Godot. De ninguna manera. Acabas de regresar de las puertas de la muerte, sé obediente y descansa.
Cuando ella dijo eso, Erika usó su inusual fuerza para presionar a Godot, que estaba tratando de levantarse, de vuelta a donde estaba. Las piernas de Erika eran tan delgadas y elegantes como las de un ciervo, mientras que sus muslos eran particularmente suaves y lo hacían sentirse muy cómodo. Esta realmente era una situación peligrosa. No sería bueno si siguiera acostado de esa manera, sin decir nada. Godot quería escapar de su actual situación, al punto de pensar en rodar desde la banca. Godot, ¿no te parece que es de mala educación rechazar los buenos gestos de otra persona tan obstinadamente? Especialmente cuando acabo de salvar tu vida. A pesar de que dijo eso, el tono de Erika parecía muy feliz. Godot estaba avergonzado hasta el punto en que ni siquiera se atrevía a mirar la cara de Erika. Todo lo que quería era escapar de la situación actual. En cuanto a eso, estoy muy agradecido, y me disculpo. Pero, no importa cómo se mire esta situación, esto no es bueno. ¿Pero por qué? ¿No es esto solo lo básico del desarrollo de nuestra relación? Es hora de acabar con los juegos y comencemos nuestra etapa de Skinship 3. Debemos dedicar más tiempo a fomentar adecuadamente nuestros sentimientos por el otro. Deja de decir palabras tan egoístas. ¿Cómo podría el hombre llamado Kusanagi Godot tener la valentía de dar ese paso? Pero podemos dejar esto para más adelante, ya que tenemos que planificarlo cuando te sientas mejor. Godot, ¿cómo vas a lidiar con Atenea? Después de haber llegado a este punto, no me dirás que todavía quieres sentarte a negociar. Erika pareció darse cuenta de que era demasiado cruel seguir presionándolo, así que cambió el tema. Finalmente podían hablar normalmente. Godot dejó escapar el aliento al momento que respondía a Erika. Tienes razón, pero tengo la intención de ir a buscarla primero, y luego voy a decidir sobre el quehacer basado en las circunstancias. Es decir, vas a atacar inmediatamente, y luego forzarla a una situación en que se rinda. ¿Verdad? Erika le dio una interpretación completamente diferente a las palabras de Godot. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Cuando dije eso, debido a que así acaba siempre, por lo que en la situación actual, me gustaría sugerir que empezaras a preparar a espada. Tú sabes cuáles son las consecuencias de estar mal preparados ante una rival como Atenea, ¿no? Cierto, tenemos que prepararnos para lo peor después de todo. Godot empezó a pensar. Desde que habían dejado atrás a Atenea, ella podría haber recuperado la Gorgoneion en cualquier momento. Él necesitaba toda clase de preparativos para hacer frente a una aún más poderosa Atenea. Sin suficiente poder a la mano, ni siquiera las negociaciones irían a alguna parte. Este era el núcleo del problema que Erika señaló. Dado que ese es el caso, ¿cómo vas a pedir mi ayuda? Vamos, dilo ya. Erika lucía orgullosa. A pesar de que era plenamente consciente de lo que se necesitaba, intencionalmente estaba haciendo que Godot le rogase. ¡Qué mujer tan cruel! 3 es una palabra creada por los japoneses y coreanos que significa algo así como relación con contacto de piel. Bueno, me retracto de lo que dije. Por favor, enséñame todo lo que sabes acerca de Atenea. Tengo que prepararme para luchar contra esa diosa. Sin la ayuda de esta persona frente a él, Godot no tenía ninguna posibilidad en una lucha contra Atenea. Mientras pensaba en esto, bajó la cabeza para rogar a Erika. Muy bien, ahora mi respuesta está decidida. Erika salió de la banca y se arrodilló a los pies de Godot. Con una alegre sonrisa, respetuosamente dijo, mi señor, voy a hacer lo que usted quiera. Usted es el amo de mi espada, y el rey de nosotros, los magos. Siempre y cuando usted lo desee, le concederé la clave para la victoria. De vez en cuando, Erika toma este tipo de actitud respetuosa. Godot se sentía incómodo, así que él tiró de ella hacia arriba. Te lo dije, no hables así, quiero que seas la misma de siempre. ¿En serio? Entonces vamos a hacerlo como de costumbre. Godot, siéntate aquí, vamos a empezar ahora. Godot fue empujado hacia atrás por Erika súbitamente para sentarse en el banquillo. Al darse cuenta de las señales de peligro, Godot entró en pánico. ¿Realmente van a hacer esto? Cuando te dije que por favor, me enseñes, quise decir que me lo digas con tu boca, por favor, no uses extraños hechizos o objetos para rituales. ¿Cuánto tiempo crees que me llevaría a decírtelo? Atenea es descendiente de las diosas más antiguas, así que hay un sinfín de piezas de historia y mitología que la rodean. De ninguna forma voy a hablar de todas ellas, demasiado problemático. Erika se acercó a Godot al decir esto. Desde que se selló rápidamente la boca de Godot con sus labios, él no pudo continuar su resistencia. Después de un largo beso, Erika brevemente abrió los labios y dijo, jeje, estoy muy feliz en este momento, ya que Godot había sido tan frío conmigo hasta hace poco. Me habías mantenido a una distancia tan larga, sin embargo, te habías reunido en secreto con esa extraña mujer y te viste obligado en un beso con Atenea, por lo que había estado muy triste. Aunque ella dijo que no estaba feliz, su tono de voz era dulce. Sus rostros estaban muy cerca, casi al punto en que sus frentes se tocaban entre sí. Yo no estaba manteniéndolo en secreto, y en el caso de Atenea fue un accidente completamente inesperado. Pero seriamente, todavía no creo que esto sea una buena idea. Debemos usar un método más completo y permanente que esto.
¿Qué podría ser mejor que el tocar los labios de su amante? Además, el que se llevó mi primer beso fue Godot, y has vuelto a hacerlo varias veces desde entonces. Después de todo eso, ¿por qué todavía te importa? Pero eso fue hecho para combatir a los dioses. No era como una muestra de amant, la boca Godot fue bloqueada otra vez antes de que pudiera terminar. Esta vez incluso pegó su lengua. ¿Era realmente necesario ir tan lejos? No podía abrir la boca, incluso si quería preguntar, era esa clase de situación incómoda. Para un chico de preparatoria ser tratado de esta manera y aún así no despertar ningún deseo, solo podría ser ese tipo de persona extremadamente anormal. Godot luchaba para escapar de la dulce trampa ante él. Pero él no podía escapar. La fuerza de sus muñecas era simplemente demasiado diferente. ¿Cómo puede esta mujer ser tan fuerte? Vamos a empezar con el nacimiento de Atenea, quien fue la madre de Atenea. Luego está la relación entre Atenea y Medusa. Erika habló gentilmente entre sus suaves besos con Godot. En la mitología griega, la madre de Atenea era Metis IV. Ella fue la primera esposa de Zeus, así como la diosa de la sabiduría, pero su historia no fue buena. Según una leyenda, Zeus violó a Metis transformándose en una mosca, lo que hizo que ella concibiera a Atenea. 4 Titán de la prudencia y conocimiento en la mitología griega. Serpiente. Una cola apareció dentro de su imagen mental, y tomó forma en la sombra de una serpiente completa. Fue seguido por una vaca, y luego alas, lo que significa que las sombras venían de las aves. Para Zeus, Metis no era más que un objeto de su deseo. La única razón por la que la tomó como esposa era para mantener su imagen reescribiendo el mito. Después de enterarse del embarazo de Metis, Gea y Urano V predijeron que si daba a luz a un niño, entonces él sería aún más poderoso que el propio Zeus. Godslayers tenían una poderosa resistencia contra la magia. Eso no solo era efectivo contra los enemigos, sino que también se ven afectados los hechizos inofensivos y beneficiosos. Incluso los hechizos de sus aliados rebotan en un Godslayer, a menos que la magia se insertase directamente en su cuerpo como lo hizo Atenea. Lo que Erika utiliza en estos momentos era su magia de dotar su conocimiento a otro. Cada historia que relaciona a Atenea. El objetivo era enseñar rápidamente a Godot todos los rasgos de la mitología y lo divino relacionados con Atenea. Ante el temor del niño aún no nacido, se tragó a Metis y a su hijo, con la esperanza de destruir tanto a la madre y el niño, mientras que absorbía la sabiduría de Metis para su propio uso. Sin embargo, el niño que Metis mantenía, Atenea, terminó naciendo de la cabeza de Zeus 6. Las palabras que salieron de los labios de Erika transfirieron cantidades fenomenales de conocimiento en la mente de Godot. La 10ª encarnación de Beretragna, el guerrero, se dice que posee una espada de oro. Y este proceso es indispensable para forjar la espada. Solo después de recibir el conocimiento suficiente sobre el dios oponente, Kusanagi Godot podría cambiar su forma al guerrero. En otras palabras, Atenea es la diosa nacida de la muerte de su madre. Este es un detalle muy importante en Grecia. Metis también significa sabiduría, pero también es el origen de Medusa. Metis y Medusa. 5 Gea es la madre tierra, Urano el padre cielo y juntos dieron origen a los titanes, que darían a su vez origen a los dioses griegos. 6 Supuestamente Metis hizo un casco y una armadura para su hija, causándole a Zeus un gran dolor. Tiempo después decide abrirse la cabeza con la ayuda de un dios menor y de su cabeza abierta sale Atenea ya adulta con su armadura. Estas dos palabras contenían el mismo significado, y también eran los nombres de diosas de profundas conexiones con Atenea. La diosa de la Trinidad, un solo cuerpo formado por Metis, Medusa y Atenea. Godot repentinamente se dio cuenta del significado. Fue todo gracias a los conocimientos que Erika había trasladado con sus labios, lengua, dulce respirar y saliva, que el verdadero rostro de Atenea finalmente se había desbloqueado. La lengua de Erika serpenteó coquetamente buscando la lengua de Godot. El enorme conocimiento que lo llenaba, junto con agradables sensaciones se agolpaban en la mente de Godot. Debería dejar que las cosas caigan como naturalmente corresponde, justo como ahora. La conciencia de Godot fue perdiéndose entre cautivantes y apasionadas emociones. Mientras Erika parecía leer los pensamientos de Godot, reveló una leve sonrisa. ¿Qué tal? ¿Aún quieres dejar de usar este método y regresar a un método más normal de enseñanza? Prefiero esta forma. ¿Qué forma deseas usar? ¿Seguir así, o volver al método de enseñanza aburrido? Antes de darse cuenta, sus labios se habían separado el uno del otro, e incluso su relación se ha ablandado. Erika ha relajado sus brazos. Normalmente, Godot le habría pedido dejar de hacerlo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, después de ir tan lejos dejarlo ahora sería muy difícil. Sin embargo, esta situación aún no era muy buena. La expresión de Erika estaba llena de alegría mientras miraba al angustiado Godot. Esta demoníaca sonrisa era demasiado seductora y difícil de resistir. Al igual que su resistencia desapareció y su cuerpo perdió toda la fuerza. Godot se dio cuenta. En la esquina de su vista, se encontraba una enrojecida y nerviosa mujer. ¿Ana-san? No me digas que Ana-san, tú estabas allí, viendo todo el tiempo.
Lo había olvidado. Ana, ¿cuándo regresaste? Godot y Erika giraron en la misma dirección. Ana se había escondido detrás del poste de alumbrado público, viendo cada movimiento de la pareja. Solo viendo a Ana, era obvio que había estado muy interesada en lo que estaban haciendo y que había sido hipnotizada. Permítanme decir esto primero, N no estaba mirando. Estaba preocupada de que dos jóvenes podrían ser incapaces temporalmente de controlarse a sí mismos y hacer algo irreversible, por lo que había estado vigilando. Originalmente, me sentí aliviada al ver a Erika-san dejando a Godot-san descansan en su regazo, pero nunca pensé que ustedes dos serían tan atrevidos. Fue tan vergonzoso verlo. Ana apresuradamente lo explicó con un nervioso rostro. Godot solo podía ver oscuridad a través de sus ojos. ¿Podría ser que ella había visto su imagen en el momento en que no puso ninguna resistencia? ¿Cuándo nos reunimos con Ana? Cuando todavía estabas durmiendo. Después de que escapamos de Atenea, contacté con ella y nos reunimos aquí. Cuando despertaste por primera vez Ana acababa de salir a comprar cosas así que no la viste. Ese parece ser el caso. Después de un minucioso vistazo, Ana llevaba café, té rojo, y otras bebidas en sus brazos. Eso era demasiado descuidado. Si solo hubiera pensado acerca de eso, habría sido fácil darse cuenta de que había una tercera persona aquí, pero yo había estado, el avergonzado Godot quería cavar un hoyo y enterrarse en él. Bueno, si a ustedes dos no les importa, por favor continúen. No es necesario que se preocupen por mí, solo pretendan que no estoy aquí. Por supuesto. Ya que Ana dijo eso, entonces volvamos a, no hay nada que volvamos a hacer, y no necesitamos continuar. Tengo la intención de regresar a Tokio, así que tengo que pedirle a Ana-san que conduzca. Erika, puedes usar la forma normal para enseñarme el resto. Godot deprimente dio sus órdenes. ¿Podría realmente derrotar a Atenea así? Lo veía muy incierto. Parte 3. Durante la noche. La luna, las estrellas, y la oscuridad llenaban los cielos, ese era el momento favorito de la diosa Atenea. Pero la noche de entonces permanecía demasiado brillante. La noche se llenó de luces artificiales. Incluso cuando se miraba al cielo, la luz de las estrellas se sentía débil y apenas perceptible. El temor y la aversión de los seres humanos hacia la oscuridad no habían comenzado recientemente. Dentro de la bien iluminada ciudad, Atenea caminó sin prisa. A pesar de que parecía estar avanzando lentamente, ella lo hacía de una manera que era imposible para los seres humanos poder alcanzarla. Su objetivo era el aura nostálgica que viene del Gorgoneón. Mientras Atenea seguía avanzando por la carretera de la costa, el olor de serpiente se hizo cada vez más fuerte. El momento de renacer se acercaba. La cara de Atenea no podía evitar mostrar una sonrisa. A pesar de que las personas asombradas a las que ella pasó la miraban con fascinación, a Atenea no le importaba. Era natural que los seres humanos queden fascinados por los dioses. También era natural que los humanos adorasen a los dioses, que se convirtieran en nombre de los dioses. Era natural que los seres humanos orasen a los dioses, esperando bendiciones de su parte. Era tan natural como que un humano que ve un dios hereje descender sobre la tierra se perdiese, se desordenase mentalmente, o se volviese loco. Ninguno de ellos merecía la más mínima atención por parte de ella. Si Kusanagi Godot estaba aquí, ambos tendrían que luchar por su vida, pero en este momento, ni siquiera tiene que preocuparse por eso. ¿Qué pasó con ese hombre? Esa escena recientemente reapareció en la mente de Atenea. A pesar de que lo derrotó con su espíritu de la muerte, ¿realmente moriría así de fácil? Lo más probable es que no un humano que podría matar incluso a un dios era un Godslayer. Reyes demonios, archidemonios, ángeles caídos, señores del caos, Godslayers. Desde que era uno de los títulos que se puso en igualdad con los dioses, entonces él podría ser capaz de revivir incluso de la muerte. Eso era bueno también. Si eso sucediera, ella le ganaría a la fuerza, de cualquier manera, no tendría que defenderse de algún otro Godslayer. Por fin podía relajarse un poco. El estado de ánimo de Atenea se levantó, y los rasgos que ella intentaba ocultar se revelaron por sí mismos. Este lugar era simplemente insoportable. El mundo creado por el hombre era simplemente demasiado innatural para ella. Atenea paseaba tranquilamente por la ciudad durante la noche. Cada vez que ella daba un paso adelante, cada vez que exhalaba, una luz en la ciudad se apagaba. En un primer momento, las luces de la calle se apagaron. Esto fue seguido por los hogares, oficinas, grandes almacenes, tiendas, bares, letreros de neón y luces de automóviles, ni siquiera linternas y focos pequeños de luces salvaban. Toda luz hecha por el hombre debe desaparecer. Una vez que la hipocresía de la luz del sol desaparece, la ciudad debe ser llenada por la pureza de la oscuridad. Un abismo sin fin de oscuridad que hacen imposible ver incluso pocos metros al frente. Aquellas personas que se percataron de la anormalidad se reunieron con tristeza en las calles.
Quienes estaban en las calles solo soportaban su instintivo miedo, mientras que miraban hacia el cielo oscuro. Quienes tuvieron la suerte de volver a casa con seguridad estaban perdidos en sus casas sumidos en la oscuridad. Las personas reunidas delante de sus casas y oficinas, de a dos tres, eran sacudidos por sus ansiedades mientras que deseaban la luz que no daba señales de regresar. Su aversión a la oscuridad, su anhelo por la luz. Los seres humanos se aferraban a su ansiedad, miedo, desánimo y debilidad, mientras esperaban a que el sol reaparezca. Esto era como debería ser la noche. Sintiendo lo que la gente sentía, Atenea declaró su mandato satisfecha. Por el decreto de la verdadera Atenea. Noche, revélate a ti misma, dispersa la gracia del sol, y borrar las llamas de Prometeo. El cielo estrellado y vientos oscuros volverán a recrear la antigua noche. Atenea cantaba mientras continuaba avanzando. Después de la difusión de la noche, solo la Gorgoneion faltaba. Así es, ella no estaba del todo satisfecha todavía. La diosa hereje Atenea era una diosa de la tierra y la oscuridad. La noche, profundamente oscura, sin dejar rastro de luz, fue restablecida. Lo que quedaba era el fuerte olor y rica vida de la tierra. Una solo busca el Gorgoneion. Atenea recupera a la antigua serpiente esta noche. Cada vez que Atenea cantaba sus palabras divinas, las siluetas de aves aparecían en los cielos. Las aves que siguen volando sin preocuparse que es de noche solo podían ser lechuzas. Bajo docenas de lechuzas volando, Atenea continuó su imparable avance, con la mente concentrada persiguiendo el olor de la Gorgoneion. Una anomalía que rápidamente paralizó a toda la ciudad. Todas las luces se habían extinguido, independientemente de su tamaño. Todos los vehículos se habían detenido, ni siquiera los trenes podían moverse. Solo eran las 9 de la noche. Aunque había menos peatones que durante el día, todavía hay un montón de trabajadores de oficina y residentes locales. Arrastrados a esta situación, algunas personas se enojaron, algunos observaban con ansia su entorno. Algunos también cayeron presa del pánico. Ira, agitación, pánico, confusión, preocupación. A pesar de estar sumidos en la oscuridad, siempre y cuando se mantenga la calma, era fácil darse cuenta de la aflicción de los demás vecinos. Esto es increíble, las cosas están yendo demasiado rápido. Amakasu-san, tus palabras son demasiado irresponsables, por favor, sé un poco más serio. Un coche que se negó a ceder. A medida que el joven conductor se dijo a sí mismo, Mariya Yuri lo reprendió abiertamente. A pesar de que los dos solo se han reunido durante varias horas, ella se había dado cuenta. Miembro del comité de fabricación de historia, llamado Amakasu Touma, no toma las cosas muy en serio. Lo siento, pero en este tipo de situación, si nos la tomamos en serio o no, no ayuda a la situación ni un poco. Ya que ese es el caso, entonces, ¿por qué preocuparnos por eso? Estoy hablando acerca de su actitud. En serio, ya sea Amakasu-san o Godou-san, la gente es demasiado descuidada, eso realmente me preocupa. Yuri se quejó mientras continuaba observando la situación exterior. La innatural existencia de una diosa hereje parecía haber surgido en la región de Urayasu. Amakasu había traído la noticia al santuario Nanao hace 20 minutos. Él fue el encargado de investigar la región, por lo que llevó a Yuri de Shiba Park 7 hacia Tsukishima 8. Entonces sucedió de repente. El vehículo de Amakasu sufrió una rápida desaceleración, llegando a poco más de la velocidad de un peatón, y después de 2 minutos se detuvo por completo. Después de mirar a su alrededor finalmente se dio cuenta de que todo el alumbrado público también estaba apagado, y también lo estaban todas las otras luces de la ciudad. Un gran número de coches estaban detenidos en la pista. Pero a diferencia de un atasco de tráfico, estos no iban a seguir adelante sin importar cuánto tiempo esperasen. Muchos conductores dejaron sus coches, inquietándose ansiosamente mientras miraban a su alrededor. Yuri-san, ¿qué tal si dejamos el auto atrás y seguimos adelante? Esperar aquí no va a hacer nada. ¿Está realmente bien? Solo dejar el coche aquí podría causarle problemas a la gente. Con la situación actual, es inútil preocuparse por eso, vamos. Alentada por insistencia de Amakasu después de que él se bajó del coche, Yuri también salió. Ellos dos se dirigieron hacia la acera. Su vista se hundió en la oscuridad. Sus únicas fuentes de luz eran la borrosa luna y las apenas visibles estrellas. El dominio de la oscuridad, parece que el que descendió aquí fue un dios hereje con el carácter divino de la noche, además de que se está extendiendo sin parar, hablando de problemas, Amakasu gruñó cerca. En comparación a cuando la noticia llegó por primera vez, las cosas fueron cayendo bajo la influencia del dios demasiado rápido. 7. Un famoso parque en Tokio construido cerca del gran templo budista Sanen-san ZJ-ji. 8. Una isla ubicada en la bahía de Tokio.
crear una influencia tan profunda y poderosa, como se esperaba de Atenea, la diosa más poderosa de la mitología griega. Pero, ¿por qué se extendió la oscuridad? Yuri no podía entender esta parte. Yuri se estremeció. No, no fueron los escalofríos, sino porque como Mikohime, sintió la presencia de un dios acercándose. Pensó en el Gorgoneion, que fue colocado en la placa de obsidiana en el santuario Nanao. Era la poderosa voluntad de buscar un elemento importante. No hubo error, se trataba de una señal de que el dios hereje se acercaba al artefacto. Yuri se estremeció. Ese lugar estaba en peligro, al igual que los insectos son atraídos por la luz, Atenea llegará a alcanzar la ubicación del Gorgoneion. Ese era un escenario fácilmente esperado. Amakatsu-san, debemos salir de este lugar. Debemos salir de esta zona oscura y regresar al santuario Nanao. Tengo que volver a proteger el Gorgoneion, hablé contigo de eso. ¿Te refieres a la cosa que es similar a Medusa? Lo entiendo. Sin embargo, esto es realmente grande. Ahora, si ese rey demonio que Yuri-san reconoce, Kusanagi Godou, llegara, todos los actores se reunirán. Por eso digo que estás siendo demasiado irresponsable. Los dos siguieron caminando en la oscuridad sin ninguna luz que los guíe. Los pasos de Amakatsu no mostraron la menor vacilación, como si él ya estuviera acostumbrado a la oscuridad. Yuri llevó cada paso con cuidado mientras seguía la única señal del camino Amakatsu, e incluso entonces ella se perdería en ocasiones. Solo la desaparición de la luz de la ciudad podría causar inconvenientes a todos. La oscuridad absoluta que ejerce una presión insoportable, lleva a la gente en un miedo sin fin.